Gloria a Dios, mis amaditos hermanos. Dios me los bendiga, la paz del Señor. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se encuentran después de unos cuantos días? Ustedes saben que he estado viajando por mi país, que fui a ver a mi familia y por eso usted no me ha visto trayendo enseñanza, porque está un poquito atareada, llevando el mensaje también en mi familia. Gloria a Dios. Teniendo algunos cultos familiares allí y sembrando la semilla, como dice, a tiempo, predica a tiempo y fuera de tiempo, o sea, en todo tiempo. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, porque hoy tenemos un mensaje tremendo, gloria al Señor, que el Señor nos ha dado sobre un tema de los profetas de las naciones, trayendo mensaje a todos los gobiernos de la tierra. ¿Cuál es este mensaje? Vamos a verlo ahora. Oremos. Gracias, Padre Celestial, te damos en el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre. Vamos a hablar tu palabra revelada, Señor, de un problema muy grande que está pasando en tu pueblo, Señor. Entre los que se dicen tus siervos, tus profetas, tus enviados, Señor. Queremos, Señor, que tú nos enseñes a través de la Escritura si este mensaje viene de ti o es palabra de hombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, entonces vamos a estar mirando la Escritura. Puede ver que hay algunos que se dicen que son profetas a las naciones, cuando la Escritura, primeramente la Escritura allí que nos dice, los profetas y la ley fueron hasta Juan. Así dice la Escritura. Y Juan fue el que escribió el Apocalipsis. Ahí está el fin, el último mensaje que el Señor mandó por los profetas. Así es. Pero ahora dicen, yo soy profeta a las naciones. O sea, el profeta propiamente dicho como oficio de profeta ya no es más, sino es el don profético, como habla la Escritura en 1 de Corintios, capítulo 12, capítulo 14, nos está hablando sobre el don de profecía. Entonces, también Joel 2 dice que en el último tiempo vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán y verán visiones. O sea, eso nos habla la Escritura. Entonces vamos a estar leyendo cómo nos dice la Escritura. ¿Cómo es posible, amado hermano? Estos profetas, ¿qué es lo que dicen? Que se dicen profetas de Dios. Dicen que el Señor aquí está mandando un mensaje a Putin. Sabemos que Putin es ruso, entonces el mensaje tendría que ser ¿cómo? Dios no es Dios de confusión. Tenía que mandar el Señor un mensaje con alguien que hable en ruso. O si no, el Señor tendría que mandar a su siervo, su sierva, con un traductor para que le traduzca el mensaje a ruso. Con otro siervo más daría el Señor el mensaje que hablara en ruso. Por ejemplo, un mensaje, aquí el Señor dice, estoy mandando un mensaje para Netanyahu. ¿En qué habla? En lengua hebrea. Netanyahu, el primer ministro de Israel. Otro dice, yo vengo en nombre del Señor a darle un mensaje para expresidente Trump. Y otro dice, vengo yo de parte del Señor a darle un mensaje para el presidente Biden. Otros dicen, yo tengo un mensaje para Irán. Yo tengo un mensaje para Arabia Saudita. Otro dice, yo vengo de parte de Dios a darle un mensaje para Obama. Entonces, se necesita un traductor y vamos a ver que Dios no tiene un traductor, alguien que el Señor lo envíe porque su mensaje es completo, hermano. Tenemos que entender que no podemos ser como niños, amado hermano. Y el pueblo sigue a estos hombres y mujeres que se dicen profetas de Dios, que están trayendo un mensaje de parte de Dios. ¿En qué cabeza cabe, mi amado hermano? Leemos para esto en Efesios capítulo 4, verso 14, que nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si leemos allí Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, dice la Escritura que vino de repente aquel viento recio y vino ese viento que soplaba y allí donde estaban todos sentados se llenó la casa
dice, del Espíritu Santo, se llenó todo de aquel viento recio y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. ¿Y qué lenguas eran esas, mis amados hermanos? Vamos a ver, hermanos, porque aquí me están diciendo todos estos que se dicen enviados por Dios a las naciones a dar profecías a gente que habla en otro idioma, pero ellos se la dan en español. Es como címbalo que retiñe, porque aquello no se entiende absolutamente nada. Porque dígame una cosa, ¿cómo el presidente Putin, que habla ruso, va a entender español? Si usted no le trae la revelación completa, supuestamente si es Dios que lo envió, Dios lo va a enviar con alguien que le traduzca. Y lo vamos a ver con la Escritura, porque la Escritura es la profecía más segura. Y dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros en cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Vieron? El que era ruso le oía hablar en ruso, el que hablaba en el idioma de los romanos, porque aquí dice que eran partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia. Estaban los de Italia, estaban los de Egipto, que hablaban otro idioma, estaban los de África, que hablaban otro idioma, estaban los de Cirene, los romanos, que hablaban otro idioma, como habla el Papa. Y dice, y aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Ahí estaban los de Arabia Saudita, estaban todos aquellos así como los de Hamas, los de Egipto, que hablan esos idiomas árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí usted tiene un ejemplo de que el Señor mandaba mensajes en la lengua que cada uno era nativo, del país que era nativo, y nombra, pero muchísimos idiomas de muchísimos países. Y el Señor se la mandaba el mensaje. ¿Cómo se lo mandaba? En nuestras lenguas oímos hablar las maravillas de Dios. Y dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose, decían, están llenos de mosto. Bueno, siempre hay algún incrédulo que no cree, porque ellos que le conocían sabían que estos eran judíos que no tenían ninguna clase, ningún estudio de idiomas. Sin embargo, dice que les oían hablar en el mismo idioma en el que ellos eran nacidos. Entonces dice que Pedro alzó la voz y les dijo, varones judíos, todos los que habitan en Jerusalén, como recién hemos leído, que habitaban de todas las naciones de la tierra, dice la Escritura. O sea que de todos los idiomas de la tierra estaban allí en Jerusalén, y ellos le oyeron hablar en su propio idioma en el que habían nacido. Así les envió Dios el mensaje en su propia lengua. Si usted habla en español, si el otro habla en italiano, en francés, en portugués, en árabe, en italiano, en francés, en inglés, en el idioma que hablaban todos los que habitaban de toda la tierra allí en Jerusalén, en ese idioma el Señor les estaba mandando mensajes que hablaban de las maravillas de Dios. Y entonces sigue hablando que esto había dicho por el profeta Joel, que en estos postreros días el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y los jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y mis siervas derramaré del Espíritu Santo, y ellos profetizarán. ¿Y cómo profetizarán? Si le están mandando mensajes a Putin,
a Netanyahu, a Trump, a Biden, a los príncipes de Arabia, de Irán, mensajes para Obama. ¿En qué idioma el Señor se los va a mandar? Si la Escritura misma nos muestra que hablaban en el propio idioma en el que ellos era su lengua materna. ¿Cómo es posible que estos que se dicen que vienen de parte de Dios, que Dios no es Dios de confusión? Dios, que digan ellos que vienen de parte de Dios, pues por su fruto los conoceréis. Aquí está la evidencia de que sus mensajes no vienen de parte de Dios, porque como el Señor va a mandar un mensaje que no es comprensible. Vamos a ver qué nos dice la Escritura en 1 Corintios 14:23. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos. ¿No dirán que están todos locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, o sea, vieron que todos pueden profetizar. No es que ahora hay unos profetas únicos, dice. La Escritura es clara, que dice todos podéis profetizar, todos podéis profetizar. Si entra algún incrédulo o indocto, por todos, escuche bien, por todos es convencido y por todos es juzgado. Es juzgado, es que la palabra que les ha hablado, dice, ella misma le juzgará. La palabra que le están dando esas personas que están profetizando va a juzgar lo oculto de su corazón, se hará manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Aquí la Escritura, hermanos, es clara, es lumbrera nuestro camino. Dice que todos pueden profetizar y que esta profecía, dice, si todos profetizan y entra un incrédulo, es convencido porque el oculto va a ser manifestado. O sea que para los incrédulos le va a hablar el Señor en su propio idioma para que pueda comprender el mensaje. El mensaje será claro. Por eso nos dice la Escritura, no seas niño en el modo de pensar, sino sé niño en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas, y preste atención, son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. A los incrédulos. Las lenguas son por señal a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Para quién es la profecía? ¿Para quién es? Dice la Escritura. Escúchelo bien. Ahí en 1 14:20, todos aquellos que se dicen, yo soy el profeta o la profetisa de las naciones, y yo soy el que estoy acá, que Dios me está usando, soy como un vaso especial. Yo soy. Así es como ellos se denominan, que son grandes. Eso es lo que están buscando, alabanza, fama, nombre, diciendo que el Señor los usa para llevarles mensajes a los gobiernos de la tierra. Son tan grandes. Cuando la Escritura es bien clara, aquí escrito está, dice, las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. O sea que ellos tendrían que hablar en ruso para darle un mensaje a Putin. Si fuera Dios hablando en ellos. Si fuera Dios hablando en ellos, entonces el mensaje para Netanyahu sería en el idioma hebreo, en un idioma que él comprendiera. Porque aquí leímos recién, y usted lo escuchó allí en Hechos capítulo 2, que dice que les hablaban en las lenguas que cada uno conocía, le hablaban misterios de Dios, les hablaban maravillas de Dios. Se están descubriendo, la palabra está descubriendo que son falsos profetas. La misma palabra está diciendo, todos estos que se dicen profetas míos, yo no los envié a darle mensaje ni a Putin, ni a Netanyahu, ni a Trump, ni a Biden, ni a los príncipes de Irán, ni a Obama, ni a ninguno. Porque si yo los hubiera enviado, dice el Señor por medio de la Escritura, les hablarían en el propio idioma
natal, como pasó en Hechos capítulo 2 y como lo confirma Primera de Corintios capítulo 14 del verso 20 al 26, que esas lenguas son por señal para los incrédulos y que la profecía, escúchese porque claro, aquí lo dice la Escritura, no es para los incrédulos, y todos esos hombres, todos esos gobiernos, la mayoría de ellos son incrédulos. Y aquí dice que la profecía es para los creyentes, no para los incrédulos. Ábrase su oído espiritual y su entendimiento para saber que estos hombres, estas mujeres, no vienen de parte de Dios porque no están hablando el idioma a quien va dirigido el mensaje. Y mire lo que dice la Escritura. La Escritura es clara porque dice claramente así la Escritura. Se lo voy a estar leyendo, que toda la Escritura es útil para redarguir y para corregir y para exhortar. Pues si esa palabra viene de parte de Dios, ¿cómo usted le va a estar exhortando? Es como que si a mí me exhortaran en ruso. Yo no voy a entender absolutamente nada. Oh, el Señor manda un mensaje en ruso para la hermana Mariela. ¿Cómo voy si ni siquiera lo puedo leer? Si ni siquiera puedo saber que me ha llegado un mensaje, porque como no sé ruso, entonces no me va a llegar el mensaje. Y Isaías 55 dice así, verso 11, así será mi palabra. Así será mi palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios que sale de mi boca. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. O sea que si la palabra de Dios fue enviada con un propósito de llevar un mensaje a alguien, pues el Señor se va a proveer. Si la persona no tiene las lenguas en el idioma ruso o en el idioma de Egipto o en el idioma de África o en el idioma inglés, se va a proveer el Señor de un traductor, le va a proveer de alguien que sepa traducir las lenguas, le va a dar interpretación de lengua, esa persona va a poder profetizar en el idioma ruso, en el idioma inglés, en el idioma francés, en el idioma italiano, romano, de Egipto, de Irán, del idioma que el Señor esté enviando su mensaje. ¿Por qué? Porque su palabra no volverá al Señor vacía, sino que hará todo aquello para lo cual lo envié, será prosperada. ¿Y cómo va a prosperar su palabra? Si no hay quien explique, si no hay quien traduzca. ¿Acaso el Señor que hizo todos los idiomas y que conoce todos los idiomas, el Señor va a carecer de traductor cuando los hombres corruptos de la tierra tienen traductor? ¿Acaso no está en la Biblia que dice que el Señor da interpretación? ¿Acaso no hay alguien que pueda el Señor enviar a dar junto con su profeta la traducción? Vamos a ver en la Escritura. ¿Qué nos dice la Escritura? Gloria al nombre del Señor, porque esto es muy grave, que estos hombres y mujeres que se dicen los profetas de la tierra, oh, yo soy profeta a las naciones, hombres y mujeres, porque aquí está lleno de esos falsos y mentirosos engañadores que la Escritura los está descubriendo, porque el Señor no va a mandar un mensaje de confusión, sino el Señor manda un mensaje claro. Y lo podemos ver ahí en la Escritura, por ejemplo, cuando había un rey en Daniel capítulo 5 que dice que apareció una escritura en la pared y un dedo que escribía porque aquel rey Belsasar había hecho un gran banquete con sus miles de príncipes y estaba bebiendo vino en los vasos que eran de Nabucodonosor, su padre, que había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes mujeres y sus concubinas. Estaba de grande festichola y haciendo allí grandes derroches de grandeza, y fueron traídos del templo de la casa de Dios aquellos vasos que eran santos, eran puros, que eran de Dios. Y estos hombres y mujeres bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro, de plata, de hierro, de madera y de bronce, porque así están los gobiernos de la tierra adorando a sus dioses. Como el Señor, que es un Dios que conoce todos los idiomas, va a mandarles un mensaje en español sin traducir.
sin traductor. Entonces, ¿qué obra va a ser la palabra para lo cual el Señor la envió? Que dice que no volverá vacía, si es en otro idioma incomprensible. Dice que aquel rey, cuando vio que aquella mano escribía, el rey palideció y sus pensamientos se turbaron. ¿Por qué? Porque estaba entendiendo que aquello era algo sobrenatural y estaba comprendiendo que algo estaba pasando. Entonces el rey pidió que hiciesen venir a los magos, a los adivinos, de los caldeos. También dijo los sabios de Babilonia, y que cualquiera que pudiera leer aquella escritura y se entrara a la interpretación sería coronado con púrpura, con collares de oro, con muchas bendiciones de parte del rey. Fueron traídos todos los sabios del rey, pero ninguno dice que pudo leer aquella escritura ni mostrar al rey la interpretación. Escuche bien, ninguno pudo mostrar al rey la interpretación, lo mismo que está pasando hoy. Aquí estos eran adivinos y eran brujos y eran hechiceros, no le podían mostrar la interpretación de la escritura, así como no le pueden dar la interpretación del mensaje que están trayendo estos que se dicen los profetas de las naciones, que dicen que Dios los envió. Pues si Dios lo hubiera enviado, estaría un mensaje bien clarito, porque Dios no es Dios de confusión. Dice que el rey Belsasar vio que ninguno podía leer. Y dice que este hombre se turbó y palideció y sus príncipes estaban perplejos. Entonces dice que la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y le dijo al rey: no se turben tus pensamientos, no palidezca tu rostro, porque en tu reino hay un hombre en el que mora el Espíritu de los dioses santos. Escuche bien, en el hombre que mora el Espíritu de los dioses santos, porque en él se hallaba la luz, inteligencia y sabiduría de los dioses. Entonces dice, tu padre lo constituyó jefe sobre magos, astrólogos, sobre todos, adivinos, caldeos, sobre todo, porque en él fue hallado un espíritu superior de ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual puso el rey nombre de Belsasar. Llámese a Daniel ahora mismo, que ese dará la interpretación. O sea, tiene que venir alguien con el Espíritu de Dios, alguien como Daniel, a traer un mensaje para estos hombres gobernadores de la tierra, para estos príncipes, para estos reyes, para estos gobiernos de la tierra que hablan en ruso, que hablan en inglés, que hablan en español, que hablan en francés, que hablan en portugués, que hablan en arameo, que hablan en hebreo. Tiene que haber alguien con el Espíritu de Dios que pueda interpretar en su idioma, en el idioma natal, como dice Hechos capítulo 2, que hablaban en el idioma de cada uno, dando el mensaje de Dios. Pero estos hombres que se dicen de Dios no hablan en idioma natal. Por lo tanto, el mensaje queda vacío, sin respuesta, cuando Isaías nos dice que el mensaje hará aquello para lo cual el Señor lo ha enviado. Pues si Dios lo ha enviado, interpreten el idioma del tal gobierno. No seamos niños en nuestra manera de pensar, sino seamos niños en la malicia, y esto no proviene de Dios. Escrito está, aquí están las pruebas que están en la escritura. Entonces dice, ahora dice, fueron traídos delante de mí astrólogos para que leyese la escritura, pero no pudieron interpretar, dice, este asunto, dice el rey. Ahora a ver si tú me lo puedes interpretar. Entonces Daniel respondió y dijo al rey, quédate con tus dones. Mire usted los dones del rey, riqueza que le iba a dar a Daniel, y da tu recompensa a otros. No recibió recompensa ni paga, porque los profetas del día de hoy les gusta la ofrenda, les gusta la paga. Entonces ellos te profetizan y te oran y te liberan y te hacen todo lo que tú quieras. Te dicen, vente, aquí tú estás muy cargado, vamos a orar para que el Señor te libere, te voy a orar para que el Señor te libere, el Señor te solucione los problemas, y aquí vengo yo, el enviado del Señor, la enviada del Señor. Lo que le gusta es la alabanza, eso es lo que le gusta, que les rindan pleitesía, le gusta la fama, eso es lo que le gusta, el buen nombre, que sean conocidos. Dice, yo soy el profeta y yo soy la profeta. Eso es lo que les gusta.
enredar todo les gusta, engañar al pueblo y haciéndose pasar por grandes y no son nada delante de Dios, porque están engañando al pueblo y engañando y mintiendo, poniendo grandes titulares de que son enviados de parte de Dios a traer mensajes a los gobiernos de la tierra cuando ni siquiera le traen el mensaje en el idioma de la persona, el idioma natal. Así que lo que son unos mentirosos, porque si el Señor los enviara, los enviaría con la traducción. Ahí ustedes empezarían a hablar en ruso, en inglés, el que no habla inglés, en español, en griego, en hebreo, y hablarían los idiomas de aquellos hombres, porque Hechos capítulo 2 lo dice. Más dice entonces que aquel hombre, como estaba soberbio y había hecho cosas que al Señor no le agradó, por eso el Señor le mandó este mensaje, porque había bebido vino con sus mujeres de los vasos de la casa de Dios y dado alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que son dioses que no ven, son dioses que no oyen, ni saben, no entienden. Y al Dios en cuya mano está tu vida, que está en todos tus caminos, nunca lo honraste, le dijo. Le dio una buena exhortación, pero vieron que él comprendía lo que estaba hablando Daniel, porque Dios envía a alguien con tu mismo idioma para darte un mensaje de exhortación o de consuelo o de ánimo, de fortaleza. Pero el Señor te lo va a mandar en tu idioma, no te lo va a mandar en un idioma extraño. Entonces, dice, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura que dice, Mené, Mené, Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené contó tu reino, vayan tomando nota los que se dicen profeta de Dios, profeta del Señor. Vayan tomando nota, porque Dios se desagradó con aquel rey porque estaba haciendo pecado delante de Dios, cometiendo pecado. Y eso mismo es lo que ustedes están cometiendo, invocando el nombre de Dios y dando mensajes incomprensibles que no pueden ser interpretados. Y acá el Señor le interpreta por medio de su siervo Daniel. Contó tu reino, Mené, y le ha puesto fin. Tekel pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y la misma noche fue muerto Belsasar. ¿Vieron? La palabra se cumplió. Ha sido cortado tu reino inmediatamente. No como estos hombres y mujeres que se dicen que son profetas de Dios, su palabra nunca se cumple. Ahora hay una mujer por ahí diciendo, una argentina diciendo, oh, sí, después del eclipse va a pasar tal cosa y va a pasar tal otra. No pasó nada. No se cumple la palabra porque son falsos, son mentirosos, engañadores, tuercen la escritura, invocan el nombre de Dios en vano, están jugando, están desviando las almas, trayendo una mentira, haciéndose ustedes famosos solamente para ser mantenidos con las ofrendas y los diezmos, porque se les envían ofrendas y diezmos y pasan paseando, recorriendo los países, pasan la buena vida a costilla de las ofrendas del pueblo. Y son unos vividores, le están robando a Dios y engañando y mintiendo al pueblo, igualito que aquellos adivinos que nunca pudieron interpretar lo que Dios estaba hablando, porque no estaba el Espíritu de Dios en ellos, porque había un espíritu de engaño y un espíritu de error. Y dice que aquella misma noche fue muerto el rey por la palabra que había dado Daniel. Entonces el Señor dice, por mí mismo, dice el Señor, hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia, que no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Cuando Dios habla, su palabra no vuelve vacía, sino que hace todo lo que el Señor quiere y es prosperada para aquello que el Señor la ha enviado. Así que dejen de mentirle al pueblo de Dios, dejen de engañar, porque aquí es claro, esta escritura que el Señor hizo en un idioma extraño mandó un traductor que fue Daniel, que fue usado para traducir en el idioma que aquel rey podía comprender. Y ustedes, falsos ministros, falsos profetas de Dios, que dicen que traen mensaje para Putin, para Netanyahu, para Trump, para Biden, para el príncipe de Irán y para Obama y para no sé cuántos más, están engañando al pueblo para hacerse grandes ustedes, para robarle la gloria a Dios.
Y dice el Señor, mi gloria no comparto con nadie. El único grande es el Señor. Y aquí dice clarito que lo oculto del corazón se hará manifiesto. Entonces esa persona postrándose sobre su rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Pero por ahora están diciendo que están todos locos. Profetizan y profetizan a los incrédulos cuando tendrían que profetizarle a los creyentes. No le están profetizando ustedes a todos estos que están en apostasía. No están diciendo, no están hablando verdad. La verdad no está en sus bocas. Lo que hay en sus bocas un montón de engaño y de mentira, de falacia. Tienen sus bocas llenas de cascajo, de mentira y de engaño. Y el Señor los va a raer, mené tekel, lo va a raer como arrancó y desarraigó a aquel rey, porque estaba haciendo un desastre en el pueblo. El Señor está desagradado con aquellos que se dicen profetas de Dios y solamente están diciendo que son profetas a las naciones para hacerse grandes ustedes, pero no para que el pueblo se vuelva de sus malos caminos y se vuelvan a Dios, sino que ustedes están haciendo que el pueblo se vuelva a ustedes y que lo siga a ustedes en vez de seguir a Dios. En vez de seguir al Señor y a la Escritura, está siguiendo sus falsos sueños y sus falsas revelaciones, que lo único que están haciendo es desviando al pueblo, como hizo Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad y junto con ellos, con aquella palabra que era como gangrena que los comía, que los destruía, así ellos desviaron a muchos. Y así mismo estos profetas, llamados profetas a las naciones, están desviando al pueblo con sus falsas revelaciones. Como dice la Escritura, mi palabra no volverá a mí vacía, sino hará aquello para lo cual fue enviado, será prosperada y no volverá vacía. Entonces esa palabra que ustedes están dando está volviendo vacía, porque nunca llega al tal rey o al tal gobierno, porque no es comprensible su mensaje, no tiene su mensaje interpretación, no puede llegar a ningún gobierno, porque ustedes están tirando palabras al aire y no están dando el mensaje. Si es que Dios se los ha dado, entonces tiene que ser un mensaje certero, un mensaje correcto en el idioma correcto. Porque si a mí alguien me viene a dar en ruso o en chino, no sé, no comprendo el idioma chino, ni el idioma de Taiwán, no lo comprendo, ni el idioma africano. Así que dice, por allá hay uno profetizando para una tal Mariela, pero ¿cómo voy a saber que está profetizando si no entiendo lo que dice? No entiendo. Habla otro idioma, como le pasaba que el rey Mené Tekel Uparsin, y tenía que conseguir a alguien que le tradujera. De la misma manera, si Dios lo envía, pues vaya con el mensaje en el idioma. Y sepa que si Dios no lo envió, pueden hasta cortar su cabeza. Entonces van a tener temor de Dios y van a hablar verdad, porque si donde hablen mentira, esos mismos gobiernos los van a terminar metiendo preso y cortando sus vidas, porque son mentirosos y engañadores y hacen errar al pueblo con sus mentiras y con sus falsas revelaciones. Y el pueblo tiene que abrir los ojos, porque la Escritura es clara y les ha mostrado claramente que estos hombres y mujeres no hablan de parte de Dios. Sus profecías son engañosas y mentirosas, solamente para conseguir rating y fama. Ándense con cuidado y volvámonos todos a la palabra de Dios, a buscar del Señor la verdadera palabra que nos enseña el Señor, no hombres y mujeres que pasan con sueños y revelaciones que Dios me dijo, y que Dios me dijo, y que Dios me dijo, y sus palabras son cuentos, son fábulas, se han vuelto a la fábula, se han vuelto a la falsa doctrina. Y así dice que si viene un ángel del cielo y te predica otro evangelio del que hemos predicado, dijo Pablo, entonces el tal sea anatema. Hay muchos anunciando un evangelio diferente, predicando un evangelio diferente, trayendo falsas doctrinas, y el Señor es claro, dice, no lo recibas en tu casa ni le digas bienvenido, pero muchos le ponen ahí la pantalla, le abren la pantalla y le dicen bienvenido, oh profeta, 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 y ahí están haciéndole honra y reverencia al profeta, pero no están honrando al Dios vivo.
se han olvidado del Señor escuchando falsas revelaciones. La gloria y la honra es para Dios. Aleluya. Gracias, Señor. En tus manos entrego tu palabra. Padre, trata con tu pueblo, Padre, porque tu palabra nos exhorta a tiempo y fuera de tiempo. En todo tiempo, dice tu palabra, sean blancos tus vestidos. Amén y amén.